Buenos días, tengan todos. Bienvenidos. Entonces, al ser las 9:01 hora de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida. De parte de la Comisión de Vicerrectores de Acción de Extensión y Acción Social y la Subcomisión de Gestión del Riesgo ante Desastres de CONARE, realmente es un gusto que nos acompañen. Mi nombre es Mónica Carpio Chávez y como coordinadora de esta subcomisión les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy seré su moderadora y me acompañan desde la Subcomisión de Gestión de Riesgo también mis compañeras Doménica Díaz y Pignori Moraga, quienes me ayudarán con sus preguntas. Les recuerdo, por favor, colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla, o dependiendo si lo tienen en inglés, sería la sección de Q y A. Es importante, o la actividad de hoy nace justamente porque los incendios forestales están aumentando en frecuencia, intensidad y extensión. Todo esto impulsado por la acción humana y se están viendo agravados por el cambio climático. Esta situación sin duda representa una amenaza directa para los ecosistemas, la salud pública, la economía y la seguridad de las comunidades. Y es por esto que para mí es un gran gusto tener el día de hoy a la doctora Pascal Baca. Ella es investigadora postdoctoral y profesora asociada a la Universidad Politécnica de Cataluña en España y justamente nos va a introducir hoy a la problemática de los incendios forestales y de la interfaz urbano-forestal, que eso puede ser un término tal vez un poco novedoso acá a nivel de Latinoamérica, entonces justamente el día de hoy lo que buscamos es hacer esta introducción. Les comento que este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos. Entonces invito a Pascal a acompañarnos, por favor. Pascal, adelante. Los costarricenses y también veo que tenemos público desde afuera, son todos suyos. Entonces, adelante. Y muchas gracias a las compañeras también. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por invitarme para hablar de la temática de los incendios forestales y de interfaz. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿me confirmáis que se ve bien? Sí, se ve perfecto. Vale, genial, muchas gracias. Entonces, sí, como introducción, Mónica, hoy voy a hablar un poquito de la problemática de los incendios forestales y también voy a hablar de los incendios de interfaz. Me presento, antes de todo, soy Pascal Vaca, soy ingeniera de seguridad contra incendio, cursé el máster internacional en Fire Safety Engineering y en el 2017 empecé a trabajar en Bélgica como ingeniera de seguridad contra incendios en una consultoría. Y básicamente trataba de incendios dentro de edificios y edificios de uso civil. Pero yo soy italiana y seguramente se escucha de mi acento. Y en Italia tenemos muchos incendios forestales y siempre ha sido un tema que me ha apasionado. Entonces, en el 2019 decidí empezar un doctorado sobre este tema. Entonces, me mudé a Barcelona y cursé mi doctorado en la UPC sobre el riesgo específicamente en la interfaz urbano-forestal. Y ahora soy investigadora postdoctoral, sigo en el mismo grupo de investigación y también soy profesora asociada en la UPC. Entonces, hoy, esta mañana, os voy a hablar de, como ya hemos dicho, de incendios forestales. Haré una pequeña introducción sobre la temática y luego hablaré de lo que son los incendios de interfaz urbano-forestal y también hablaré de la interfaz industrial forestal, que este es un término bastante nuevo que estamos usando en el mundo de la investigación. Y luego hablaré de cómo podemos abordar el problema a través del ciclo de gestión de riesgo de desastre. Entonces, cuando hablamos de incendios forestales, bueno, nosotros sabemos que el fuego es un fenómeno natural que juega un papel clave en la composición del ecosistema. Y en la coexistencia e interacción de factores que sean bioclimáticos, entonces el clima y el combustible, donde aquí el combustible es básicamente la vegetación,
Esta interacción es un desafío crítico para estudiar y para comprender. Am, entonces, sobre todo cuando hablamos del panorama del cambio climático, aquí os presento un mapa donde nos enseñan el área quemada anualmente expresada como porcentaje de la superficie terrestre que es susceptible a quema. Entonces podéis ver que, por ejemplo, en el desierto o en la zona de Ártica y Antártica no vemos incendios. Anualmente, a nivel global, tenemos un área quemada de aproximadamente 800 millones de hectáreas. Podemos ver las zonas del mundo donde tenemos más incendios, entonces donde tenemos la frecuencia es más alta y también los incendios son grandes, son en el centro de África y también tenemos el norte de Australia, el sudeste asiático. Y también en América Latina podemos ver, por ejemplo, que Brasil y Colombia y también un poco de América Central vemos bastante área quemada. En las últimas décadas hemos visto que hubo una reducción de superficie quemada y este es debido sustancialmente a la reducción de los incendios en las sabanas, en los pastizales y en las tierras de cultivo. Am, por lo que son los incendios en bosques, en turberas y incendios relacionados con deforestación, aquí no hemos visto tendencias significativas, pero sí que hemos visto una tendencia al alza en ecosistemas boreales del norte del mundo y en particular en regiones como Siberia. Am, Estamos viendo un aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incendios forestales en diversas regiones del mundo y también estamos viendo que la temporada de incendios se está extendiendo en varias regiones del mundo. Aquí se puede ver en el mapa cómo la temporada de incendios se ha extendido en muchas partes del mundo, incluida América Latina. Podemos ver también en Norteamérica, la zona de California, en África y también en Australia, y un poquito en Europa y se nota sobre todo en la península ibérica. Entonces, España y Portugal. Donde sí que hemos visto una reducción es en Asia. Entonces, en India podemos ver y en el sudeste asiático. Am, También hemos observado un aumento de lo que son incendios forestales extremos. Y estos eventos am, tienen una magnitud muy grande, tienen impactos considerables. Ya veremos, os enseñaré varios ejemplos. Y tienen un impacto en los ecosistemas, pero no solo en los ecosistemas, también en la economía y en la vida de las personas. Am, entonces, aquí podemos ver que al futuro veremos más incendios de este tipo, entonces incendios extremos. Aquí en el mapa se puede ver el cambio proyectado para el 2100 en el número de días con riesgo de incendio en comparación con el siglo pasado. Entonces aquí podemos ver que si aumenta la temperatura media anual de 4 grados, podemos ver cómo la temporada de incendio, entonces el número de días de riesgo de incendio, será mucho más alta básicamente en todo el mundo a nivel global. Y cuando hablamos de riesgo de incendios forestales, hay que tener en mente varios factores. El primer factor es el clima de incendio. Entonces, estamos viendo que las condiciones climáticas que favorecen el inicio y la propagación de los incendios está aumentando, como dijo también Mónica, está aumentando en frecuencia y gravedad. Y eso es debido por el aumento de las temperaturas media anual de la superficie
un aumento de la frecuencia y de la intensidad de las olas de calor a nivel global y un aumento de la frecuencia y severidad de las sequías. También hay que tener en cuenta factores humanos y bioclimáticos. Entonces, por lo que son los factores humanos, por ejemplo, hay muchas igniciones que son asociadas al comportamiento humano, sea accidental o no accidental. También a nivel global estamos viendo cambios en la estructura del combustible, en la estructura de los bosques, de la vegetación, debido a cambios en el uso del suelo. Por ejemplo, aquí en España se está abandonando lo que es la agricultura y los bosques están abandonados y entonces hay mucha vegetación que no está controlada. Y luego, otro factor importante es nuestra capacidad de extinción de incendios, porque somos muy buenos a extinguir incendios, y eso significa que cuando tenemos un incendio es bastante improbable que este incendio sea luego un incendio muy, muy grande. Bien, por un lado, pero por el otro lado, entonces estamos dejando que el combustible, entonces que el bosque no se queme, entonces que haya más vegetación, que haya más combustible para cuando tengamos un incendio extremo que no podemos apagar o es mucho más difícil apagar. Entonces, teniendo esto en mente, aquí hablamos un poco de qué pasa cuando los incendios llegan a las zonas urbanizadas. Y el área donde la zona urbana entra en contacto con el bosque, con la vegetación forestal, es la interfaz urbano-forestal. En inglés es Wildland Urban Interface. Podéis haber visto muchas veces yo creo, el acrónimo WUI es para esto, Wildland Urban Interface. Entonces, también, no solo los incendios forestales en general han aumentado en frecuencia y en severidad, pero también los incendios que llegan a estas comunidades han aumentado en las últimas décadas y estamos viendo que el número de edificios que perdemos cada año está aumentando y está aumentando en todo el mundo. Aquí podéis ver un ejemplo bueno, un ejemplo, unos accidentes, unos incendios que han llegado a zonas de interfaz, como por ejemplo el incendio de Los Ángeles del principio de este año, y la otra foto es de un incendio en Portugal en el 2017. Cuando hablamos de interfaz urbano-forestal, hay que tener en mente que el fenómeno es un fenómeno transescalar. Entonces, podemos mirar el fenómeno del incendio que llega a la zona urbana, urbanizada, eh, en tres escalas. La primera escala es la escala del paisaje. Y aquí podemos actuar medida, como por ejemplo la gestión del combustible forestal, estrategias operativas para los bomberos y el diseño paisajístico. Cuando hablamos, cuando reducimos de escala, vamos a la escala de comunidad. Aquí las medidas que podemos tomar son, por ejemplo, el poner franjas perimetrales alrededor de la comunidad. Implementar la red de agua, por ejemplo, aumentar la capacidad de la red de agua, aumentando, por ejemplo, también el número de hidrantes o el volumen del agua que tenemos disponible y también todo lo que es la planificación urbana. Y si bajamos de nivel, una vez más, aquí estamos en escala de parcela. Y aquí es donde se trabaja más con la persona que vive en esa casa, en esa parcela, para crear un espacio de autodefensa, para mirar a las operaciones de confinamiento o operaciones de evacuación y el diseño de parcelas y edificaciones en general. Entonces, ahora os voy a enseñar
unos incendios que han llegado en los últimos años a las comunidades urbanas. Y el primer ejemplo es el de La Jaina en Estados Unidos, en Hawái, en el 2023. Este empezó como un incendio muy pequeño de vegetación, llegó a las casas, a las edificaciones. Y como en Estados Unidos se construye mucho con madera, pues las edificaciones están vulnerables, son vulnerables al fuego. Entonces, este incendio resultó en más de 2.000 estructuras dañadas, miles de personas desplazadas porque, bueno, no podían volver a su casa y más de 100 fallecidos. En California este año también hubo unos incendios, no solo un incendio, eran varios incendios muy grandes que llegaron a la interfaz urbano-forestal. Específicamente en Los Ángeles y la zona de Los Ángeles, aquí podéis ver como una foto aérea de la zona, entonces se notan las montañas y luego toda la zona urbanizada que está quemando. Y aquí también el problema fue muy similar al problema de Hawái, que los edificios, la mayoría de los edificios están construidos, ¿no?, con materiales que son vulnerables al fuego. Entonces, hubo más de 1.600 estructuras destruidas y 30 fallecidos en este incendio. Aquí en la foto de la derecha se puede ver como muchas casas fueron destruidas por el fuego. También se puede notar como las casas están muy cerca las unas de las otras. Claro, esta distancia, si empieza a quemar una casa, es muy probable que la casa al lado también queme, porque las distancias son muy pequeñas. Entonces puede haber contacto directo con de las llamas. Y allí en el fondo, en la foto, se ve una edificación de hormigón que ha resistido al incendio. Entonces aquí podemos ver que sí que hay materiales de construcción que podemos utilizar que son menos vulnerables a los incendios. Otro ejemplo es el incendio en Valparaíso, en Chile, en el 2024. Am, Aquí hubo más de 100 fallecidos y también un número de viviendas muy grande, otra vez, 14.000 viviendas destruidas por el incendio. Este incendio fue, bueno, en Chile impulsó ahora mucho de lo que es el preparedness, el prepararse y la prevención a los incendios forestales. Y otro ejemplo aquí en Europa es el de Mati, en Grecia, en el 2018. Y desde aquí viene la foto de la portada. Em, y aquí en Europa los edificios están hechos por la mayoría, bueno, en el sur de Europa, tengo que decir, en la zona del Mediterráneo, los edificios están hechos de materiales no combustibles, como el hormigón o de piedra. Pero hemos visto que, aunque estos materiales sean no combustibles, pues los edificios sí que queman también. Porque hay otras vulnerabilidades de los edificios. Aquí también hubo más de 100 fallecidos, sobre todo durante la evacuación. Podéis ver aquí una foto de todos los coches quemados. Esta urbanización era una urbanización muy densa, con calles muy estrechas, entonces la evacuación aquí fue un problema. Y la gente tuvo que evacuar hacia el mar porque el incendio venía del otro lado, entonces no se podía evacuar de la comunidad, sino hacia la playa, hacia el mar.
Y este verano en Europa fue uno de los veranos con más, con incendios extremos, digamos, más, intenso de las últimas décadas, seguramente, para nosotros, para España, para Portugal, para Francia. Se puede ver aquí el portal de EFIS, que es el portal de bueno, Copernicus, que registra aquí en los países europeos, registra el número de incendios y cuántas hectáreas se han quemado. Y este año podemos ver que en naranja se ve el año 2025 y en la línea azul es la media desde el 2006 al 2024 y podemos ver que por área quemada pues ya hemos superado todos los récords de Europa. Am, Aquí, este verano y también en los veranos anteriores, lo que se notó en Europa en específico fue una falta de coordinación entre los equipos de respuesta a las emergencias y entre escalas y regiones. Aquí, los países europeos son bastante pequeños y entonces intentamos ayudarnos entre nosotros porque en la zona de frontera quizás puede llegar antes un equipo. Por ejemplo, si hablamos de España, que hace frontera con Francia, pues hay los bomberos que pueden intervenir de Francia, pueden entrar a España a apagar el incendio. Pero utilizan mapas diferentes, utilizan símbolos diferentes, entonces aquí se nota la falta de coordinación. También hemos visto una falta de políticas eficaces en la gestión del combustible. Los bosques no están limpios, entonces hay mucha vegetación para el incendio. Y hemos visto un aumento de los que son los costos ocultos en salud, en el desplazamiento de las personas, en los daños a los ecosistemas. Y hemos visto en general en todos los países, también los que están, digamos, acostumbrados a ver incendios forestales, hemos visto una falta de conocimiento y de preparación por parte de las comunidades, por parte de las personas que viven en la interfaz urbano-forestal. Aquí en Europa, sobre todo en el sur de Europa, tenemos incendios cada verano y la gente debería saber que vivir en una zona de interfaz, bueno, en vivir en una zona de interfaz hay un cierto riesgo de incendios. Pero aquí la mentalidad es de que, bueno, los bomberos vendrán a apagar el fuego cerca de mi casa, entonces yo no tengo que hacer nada. Bueno, con estos nuevos incendios extremos que estamos viendo, pues los bomberos no pueden llegar por todos los lados, entonces hay que concienciar y hay que preparar la población que vive en la interfaz a afrontar un posible incendio que llegue a su parcela. Aquí unas fotos de lo que pasó este verano, sobre todo en España, en el norte de España, en Galicia y en el sur de Francia, cerca de la frontera con España. Am, Fueron incendios muy grandes para lo que vemos en general en España y Francia. Y en estos hemos visto bueno, que estamos creando, hay básicamente una nueva normalidad de incendios forestales en Europa y tenemos que prepararnos para esto. Cuando hablamos de interfaz urbano-forestal, hay diferentes maneras hay diferentes tipos de interfaz. El primer tipo es el intermix. A ver si aquí, intermix, hablamos de intermix cuando la vegetación está dispersa dentro de lo que es la urbanización. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo distinguir dónde termina el bosque y dónde empieza la urbanización.
Mientras la zona de interfaz, aquí vemos las viviendas adyacentes a la vegetación. Entonces aquí sí que hay una distinción entre bosque y zona urbana. Y cuando hablamos de interfaz, para definir si es intermix o interfaz, miramos a tres componentes diferentes. Primero es la densidad de las estructuras de los edificios que tenemos dentro de la zona urbanizada. Segundo es el tipo de vegetación, la tipología de vegetación y la densidad de la vegetación. Y luego la distancia entre el bosque y la zona urbana. Entonces, cada país tiene una distancia em, para definir, tiene su propia distancia para definir lo que es interfaz o no. Esta distancia es la distancia entre la zona urbana y el bosque. En España, por ejemplo, esto es 200 metros. Si tú vives en una comunidad que está a 200 metros del bosque, pues estás en una zona de interfaz urbano-forestal. En Canadá, por ejemplo, usan otro valor, usan 2,4 kilómetros. Entonces, hay diferencias muy grandes entre países también en la definición, de interfaz urbano-forestal. Cuando hablamos de riesgo en la interfaz, lo definimos según el peligro, entonces según la exposición al fuego y según la vulnerabilidad. La exposición al fuego puede ocurrir de diferentes maneras. Podemos tener las llamas que a contacto con la zona urbanizada, por ejemplo, aquí en la primera foto. Podemos tener las llamas que están a una cierta distancia, pero la radiación sí que llega a la zona urbanizada. Y también el fuego se puede propagar por pavesas, que son estas partículas. Generalmente de vegetación, pero también en zonas donde las edificaciones están hechas de madera, también pueden ser partículas de la estructura de madera que está quemando y son partículas que se empujan por el viento y pueden llegar a crear fuegos secundarios. Am, si miramos a la vulnerabilidad, estas básicamente son las características estructurales que son susceptibles al fuego. Dependen mucho de la región y del área y de la tipología de construcción que es más típica, digamos, para la zona. En general se han identificado como vulnerables las ventanas, porque los cristales aquí pueden petar si hay una fuente de calor. El techo, porque muchas veces está hecho de madera. Y lo que llamamos espacios semiconfinados. Puede ser un garaje, puede ser un porche, que está abierto como mínimo por un lado, entonces donde pueden entrar pavesas, por ejemplo, y donde tenemos materiales combustibles como muebles de jardín o coches que pueden empezar a quemar y pueden generar mucho calor, una fuente de calor muy grande que puede afectar al edificio entero. Este era la parte sobre la interfaz urbano-forestal, pero también os quería hablar de lo que llamamos la interfaz industrial forestal. Cuando analizamos el riesgo en las industrias, tenemos que tener en mente los eventos NATEC, que son los accidentes desencadenados por un fenómeno natural. Y los incendios forestales entran dentro de esta categoría. Esta es una foto de un incendio forestal en Italia el año pasado, en el mes de abril, que para nosotros el mes de abril todavía no es temporada de incendios, porque oficialmente empieza en junio la temporada de incendios, va de junio a octubre. Entonces, era excepcional que hubiese un incendio en abril tan temprano.
y que afortunadamente no llegó a la industria. Esta es una industria petroquímica, pero bueno, podría haber llegado. Y cuando hablamos de eventos NATEC, aquí podemos ver en esta tabla que los incendios forestales son menos del 1% de los eventos NATEC que se han registrado. Entonces, todavía no hemos visto no hemos visto grandes catástrofes causadas por un incendio forestal que llega a una zona industrial. Pero como hemos visto, los incendios serán extremos ocurrirán con más frecuencia y más intensidad. Entonces, en el futuro, esto sí que podría ser un problema. Y tengo unos pequeños ejemplos aquí también de eventos que pasaron en la interfaz industrial forestal. En Canadá, aquí podéis ver la temporada del 2023 con los puntitos rojos son todos los incendios que hubo en Canadá durante esta temporada. Y esta temporada causó el cierre de varias instalaciones de producción de gas natural y de petróleo. Y esto provocó una disminución de la producción de gas natural y entonces provocó también unas pérdidas económicas. Aquí en la gráfica podemos ver cómo ha bajado la producción en el mes de mayo debido a los incendios. Otro ejemplo aquí es esta foto del incendio de Fort McMurray del 2017 que destrozó completamente una ciudad que es un sitio, Fort McMurray es un sitio industrial y aquí podemos ver cómo el bosque está muy cerca de la zona industrial y cómo las llamas casi llegaron a la industria. Otro ejemplo, en Europa, en Grecia, había aquí una refinería de petróleo amenazada por un incendio forestal y aquí hubo fue un caso bastante mediático porque los bomberos fueron a defender la industria y no las casas de los habitantes de la zona. Entonces, claro, aquí bueno, fue un caso mediático porque no había suficiente bomberos, no había suficiente personal para poder llegar a todo el mundo. Entonces, pues se tomaron unas decisiones y la decisión fue de defender la refinería para no causar más daños al ambiente. Am, y otro ejemplo, aquí es en Corea del Sur. En el 2022 hubo un incendio forestal que llegó a una planta aquí de GNL, de gas natural, y también una planta de energía nuclear. Y la planta de gas natural había realizado previamente una evaluación de riesgo que tenía en cuenta incendios forestales. Entonces, el equipo de gestión de la seguridad de la planta tomó medidas de mitigación y respuesta que al final fueron exitosas y eficaces. Entonces, eso evitó la escalada del incendio en esta planta. Am, en el 2018 hubo un incendio muy pequeño, un incendio forestal muy pequeño, siempre en Corea del Sur, causado por una linterna de papel que llegó aquí en una zona sí, básicamente era un césped, era herba, pues empezó el incendio pequeñito aquí y llegó a un tanque subterráneo de almacenamiento de gasolina y que creó pues una explosión. Entonces, también los incendios muy pequeños pueden causar daños muy grandes. Y esto era un poco... eh,
lo que os quería enseñar sobre la interfaz industrial forestal y también hemos creado en el grupo de recerca de investigación donde trabajo, ha creado un mapa global de la interfaz industrial forestal. Entonces, podéis escanear aquí el código QR para ver cuál es la zona de interfaz industrial forestal, por ejemplo, en Costa Rica. Am, a ver, lo tengo aquí abierto, a ver si puedo, espero de estar enseñando el mapa. Y entonces aquí podemos ver el porcentaje de zona industrial, de interfaz industrial forestal sobre la vegetación. Si vamos a Costa Rica, aquí podemos ver que el porcentaje es bastante bajo en general. Aquí se puede ver aquí el porcentaje para la zona. Aquí en la derecha se puede ver que es 0,94% y que la área industrializada en esa zona son 644 hectáreas. Y si hacemos un zoom in, también podemos ver exactamente cuáles son estas zonas. Entonces aquí es San José, por ejemplo, y tenemos toda esa zona que el mapa se ha hecho cruzando la información de OpenStreetMap, donde con el flag, digamos, con el pin de industria, con el mapa de satelital de la vegetación. Y la resolución del mapa de vegetación es de 100 por 100 metros. Entonces aquí os quería enseñar este mapa por si os puede interesar. Y no solo tenemos comunidades, entonces viviendas e industrias en la zona de interfaz, pero también tenemos otra infraestructura vulnerable. Por ejemplo, aeropuertos. Aquí podéis ver la foto del aeropuerto de Palermo en Italia, amenazado por un incendio forestal. Entonces, claro, bloquearon todo el aeropuerto. Y al mismo tiempo, Palermo está en la isla de Sicilia. Sicilia tiene dos aeropuertos. Entonces, el aeropuerto de Palermo estaba bloqueado por un incendio forestal y el otro aeropuerto, el de Catania, estaba paralizado completamente por un incendio dentro del aeropuerto. Entonces, esa fue una coincidencia muy grande. Otra infraestructura vulnerable podría ser, bueno, la red eléctrica, aquí podemos ver, o los trenes, ¿no? Las líneas ferroviarias. Todo lo que son infraestructuras que proporcionan servicio esencial, am, pues la definimos como infraestructura crítica y hay que ver si esta estructura también es vulnerable al incendio. Entonces, ¿cómo podemos abordar la problemática de los incendios forestales y de interfaz? La podemos abordar a través del ciclo de gestión de riesgo de desastres. La primera fase es la evaluación del riesgo. Aquí es donde analizamos y evaluamos el riesgo, seguido por la planificación de la gestión de riesgo, donde aplicamos estrategias de reducción del riesgo. La tercera fase es la de la mitigación de riesgo. Aquí es donde ejecutamos las medidas planificadas anteriormente. Luego nos preparamos al riesgo, bueno, a lo que podrá ocurrir. Y cuando ocurre, por ejemplo, el incendio forestal, pues aquí tenemos la fase de respuesta, seguida por la fase de recuperación y de desarrollo de la resiliencia, que nos sirve para restaurar las condiciones normales y fomentar la capacidad de recuperación y de adaptación. Am, los enfoques
actuales de la gestión de riesgo de incendios forestales están estructurados alrededor de este ciclo de gestión de riesgo de desastres. Y están estrechamente alineados también con lo que es el manejo integral del fuego, que es un enfoque basado en la ciencia que considera los aspectos sociales, económicos, culturales y también ambientales asociados con el manejo del incendio. Y el objetivo del manejo integral del fuego es de pasar de una gestión de incendio centrada en la supresión, en la extinción de los incendios, a un enfoque más holístico que integre todas las fases del ciclo que hemos visto anteriormente. Am, Esto es un enfoque multidisciplinario. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgo de incendios, aquí hay que trabajar juntamente a muchos profesionales. Necesitamos profesionales de la ecología del fuego, de la ciencia del fuego, de diseño de edificios, planificación urbana, legislación, respuesta a la emergencia, expertos de comportamiento humano y de participación comunitaria y de educación y también analistas del clima y de la meteorología. Entonces, am, abordar el problema de la problemática de los incendios forestales pues requiere un enfoque multidisciplinario. Volviendo al ciclo de gestión de riesgo de desastre, os quería enseñar lo que podría ser, por ejemplo, un ingeniero de seguridad contra incendios para ayudar en el management, en el manejo de riesgo de incendios. En la parte de evaluación de riesgo, se podría hacer una evaluación multiescalar del riesgo con el uso de herramientas de modelado y de comportamiento de impacto del fuego. Esto sería más, si os recordáis, os he enseñado las tres escalas a nivel de paisaje, de comunidad y de parcela. Aquí yo creo que el ingeniero de incendios, de seguridad contra incendios, puede aportar más a nivel de comunidad y de parcela y no tanto a nivel de paisaje. Hay algunos mapas de riesgo, este es más a nivel de paisaje, que el portal Copernicus ya tiene para Europa, pero también os quería enseñar un pequeño caso de estudio que hemos hecho aquí en la zona de Barcelona. Entonces, esta es la ciudad de Barcelona y hay muchos barrios de Barcelona que están en la interfaz urbano-forestal. Este aquí es un parque natural. Y los bomberos nos han pedido de analizar un edificio que se encuentra en uno de los barrios aquí, justo aquí, donde este edificio podría ser un centro de confinamiento para la población de ese barrio. Y este es el edificio, es la biblioteca del barrio. Y aquí podemos ver que está justo delante del bosque y hay una parte vulnerable del edificio, que es la fachada de cristal, de vidrio, que justo está enfrente de la vegetación forestal. Entonces, lo que hemos hecho es, uy, perdón que aquí, analizar primero a nivel de comunidad qué podría pasar cuando hay un incendio forestal en esta zona. Entonces, hemos puesto un punto de ignición aquí, aquí hay como un canyon, entonces aquí hay una pendiente bastante grande, aquí se encuentra el edificio. Y hemos hecho una simulación de incendios con Farsight que nos da como output la intensidad del fuego en base al tipo de vegetación y al clima que hay que hemos puesto como inputs. Aquí podemos ver que la intensidad del incendio que podría llegar al edificio es bastante baja, era alrededor de los 2000 kilovatios por metro, que bomberos identifican como una intensidad baja, entonces ellos
creen que podrán extinguir el incendio antes de que llegue a la zona. Pero entonces hemos dicho, el incendio llegará con baja intensidad. Pero lo que hemos querido analizar también era analizar un escenario de cambio climático, entonces un escenario futuro, donde sabemos que los bomberos no podrán actuar. Y esto es con una intensidad del incendio de 10.000 kilovatios por metro. Entonces, lo que hemos hecho es una simulación con FDS, una simulación de CFD para ver, bueno, qué pasa, sobre todo a la ventana, aquí a la fachada de cristal, cuando el incendio llega al edificio. Entonces, bueno, aquí está en la simulación. Y los resultados son que aquí hemos analizado la temperatura en la fachada y del valor 1 a 6, básicamente el 1 está aquí abajo y el 6 es aquí el más alto. Y hemos visto que el cristal se romperá, entonces llegará a 125 grados, que es la temperatura que el cristal empezará a romperse, se romperá a los 110 segundos de la exposición del incendio. También hemos analizado qué pasará con el marco. Aquí hay marco de aluminio y hemos visto que el aluminio es un material muy bien performante en caso de incendio porque su temperatura se funde a los 660 grados. Entonces vemos aquí que en este escenario llega a los 31 y poco grados. Entonces el aluminio hemos visto que bien, es performante, pero el cristal no. Entonces el cristal se romperá en este caso. Entonces, siguiendo con el ciclo de gestión de riesgo y de desastre, aquí es cuando hemos analizado el riesgo y podemos planificar las estrategias de mitigación. Por ejemplo, aquí una estrategia podría ser una estrategia de protección pasiva. Entonces sería poner persianas de aluminio o algún tipo de protección de materiales resistentes al fuego. Otra opción podría ser ampliar la zona de cortafuegos a 20 metros. Ahora mismo hay 7 metros entre la fachada y la zona forestal y la vegetación. Eh, Sería ampliar esta zona a 20 metros. O crear una zona de combustible reducido. Pero claro, esto ya no es el ingeniero de seguridad contra incendios que puede planificar eso. Sería más un ingeniero forestal que podría ayudar con esta estrategia. Am, seguimos con la fase de mitigación de riesgo, donde aquí sería implementar las estrategias de mitigación que hemos analizado en la fase anterior. Y también aquí se podría ayudar en desarrollar y o revisar los códigos y estándares para la interfaz urbano-forestal. Existen códigos en algunos países, pero no son muy completos y tampoco son más como guías, no son códigos, no es normativa. Entonces, esto sería interesante implementar esas guías como legislación. La fase de preparación, aquí también podemos ayudar con, por ejemplo, los planes de autoprotección o planificar estrategias de evacuación y concienciar la población al riesgo. Y aquí nosotros hemos estado trabajando con la comunidad de aquí de Barcelona que se encuentra en la interfaz. Hemos hecho lo que llamamos un Preparedness Day, donde hablamos a la comunidad sobre el riesgo, les explicamos cuál es el riesgo y cómo deberían actuar para prevenir también digamos que el incendio llegue a sus casas. Ah, este está dentro del proyecto Fire Prime. Si estáis interesados, se puede, bueno, se encuentra información en la web y estamos en el proceso de desenvolver una aplicación móvil donde tú
residente de la interfaz, puedes analizar cuál es el riesgo de tu casa. Ah, Son varias preguntas sobre los materiales de construcción de tu casa y sobre cómo está el entorno. Entonces se analiza la vulnerabilidad y luego, bueno, el riesgo y se dan unos consejos también sobre cómo mejorar la situación. Luego hay la fase de la respuesta, donde podemos, por ejemplo, integrar soluciones de ingeniería dentro de las prácticas de supresión. Y en la fase de recuperación y de desarrollo de la resiliencia, pues es donde podemos investigar lo que pasó, ¿no? Hacer una investigación posterior al incendio para ver, bueno, qué se puede mejorar, digamos, cuáles fueron las causas y cómo podemos mejorar. Entonces, nada, aquí hemos llegado a las conclusiones. Entonces, hemos visto que la frecuencia y la gravedad de los incendios forestales extremos aumentarán en el futuro debido al cambio climático y se crearán también nuevas zonas propensas a incendios forestales. Por ejemplo, hemos visto el aumento de incendios en el norte del mundo. Se verán afectadas las zonas urbanas, las de industrias, las de infraestructuras que se encuentran en la zona de interfaz. Pero podemos abordar la gestión del riesgo de incendios forestales como hacemos con cualquier otro riesgo, que es a través del ciclo de gestión del riesgo de desastres. Y quería evidenciar esto de que la gestión de riesgo es multidisciplinaria, tenemos que trabajar todos juntos, porque, bueno, mi expertise, es solo en un campo y aquí necesitamos profesionales de muchos otros campos. Entonces, tenemos que trabajar juntos porque es un sistema complejo que incluye tenemos un sistema complejo que incluye personas, que incluye edificios, infraestructuras, el bosque y muchos otros factores. Y aquí he llegado al fin de mi presentación. Entonces, muchas gracias por invitarme a presentar el trabajo que estamos haciendo aquí en España. Y nada, si tenéis preguntas, aquí estoy. Muchísimas gracias, Pascal. Sí, hay preguntas, tenemos bastantes preguntas. Entonces vamos a iniciar Genial. con las preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas. Tal vez me ayude la compañera Vignori, por favor. Claro, con mucho gusto. Gracias, Pascal, por su presentación. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles alternativas de construcción se pueden dar para edificaciones con proximidad en bosques que podrían sufrir un incendio forestal? Pensando que muchas veces se suele utilizar madera por estética, entonces se pueden utilizar otro tipo de barrera. Sí, muy buena pregunta. Entonces, si pensamos que se utiliza la madera, es muy importante limpiar el jardín, limpiar todo lo que está alrededor de las casas, para que el fuego no pueda llegar a las casas, básicamente. Entonces, hay muchas guías que dicen, también en Estados Unidos, la de NFPA, por ejemplo, Firewise se llama, que dice que alrededor de 30 metros de tu casa tienes que limpiar todo muy bien. No, hay que limitar la vegetación muy inflamable. Hay que limitar todo lo que son materiales que puedan quemar, por ejemplo, todo el material plástico. ah, Puede quemar por mucho tiempo. Esto puede quemar por horas. Entonces, claro, el impacto de un incendio, de la radiación hacia la casa para horas. Claro, esto puede causar daños. Entonces sería, primero de todo, limpiar el entorno a lo máximo posible. Y luego, cuando hablamos de la construcción de los materiales para el edificio, pues si hay madera, pues tractarla para que sea ignífuga, bueno, con pintura e ignífuga. También
reducir lo máximo posible la superficie de madera que esté expuesta al incendio. Y también hemos visto que hay otros elementos vulnerables. Ventanas, por ejemplo, poner persianas delante de las ventanas. Y cuando si evacúas porque hay un incendio, es muy importante recordarse de cerrar la persiana y cerrar la ventana. Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones. Pascal, muchas gracias. Ahí tal vez quisiera hacer la aclaración que en Europa es muy común que las persianas sean metálicas o tengan otro tipo, ¿verdad? Otros Ujú. materiales. En nuestro país usualmente las persianas tienen componentes de PVC o plástico. Entonces ahí Ya. hacer la aclaración que son materiales que no estaríamos deseando para nuestras Claro. ventanas. Ellas sí Claro, son claro. materiales. El PVC, claro, esto se funde a una temperatura de alrededor de los 240 grados. Hay que tener en mente que las llamas superan los 600 grados. Entonces, PVC no es una buena idea. Sí se puede, podrían sí, cambiar las persianas por materiales como aluminio, por ejemplo. Y madera, también madera maciza, de esa muy gruesa, esta también es un buen material porque esta quema muy lentamente y es un material aislante. Entonces, la ventana que está detrás, el cristal, no se romperá porque estará protegido. Me pareció importante la aclaración. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos, Victoria. Sí, tenemos la siguiente. Bajo el ejemplo de las personas que evacuaron al océano o mar, ¿cuáles serían factores importantes para tomar en cuenta en un plan de atención de emergencias que contemplen los incendios forestales? Vale. Muchas cosas. Entonces, hay que ver si es imprescindible evacuar o si se pueden confinar las personas en las casas. Ahora, en Europa, sobre todo aquí en España, se está pensando de no evacuar, a no ser que la comunidad sea extremadamente vulnerable a un incendio. ¿Por qué eso? Porque nuestras edificaciones están hechas de materiales que pueden resistir al fuego y hemos visto que ah, es mejor que la gente se quede dentro de su casa que no que esté expuesta a todo lo que es el humo y la radiación en las calles, por ejemplo. Claro, eso es una estrategia que se puede hacer aquí y solo en determinados casos cuando se ve que la comunidad no es muy vulnerable porque, por ejemplo, es interface y no intermix, entonces no hay mucha vegetación alrededor de las casas. Cuando sí que hay que evacuar, es muy importante tener tiempo suficiente para evacuar y conocer el estado de las carreteras, de las calles en la zona, digamos, en las salidas de la zona urbanizada, porque eso también nos dará una idea del tiempo que necesitará la gente para evacuar la comunidad. Entonces, si nosotros sabemos que hay una comunidad con unas calles muy, muy estrechas donde solo pasa un coche a la vez, pues necesitaremos muchas horas más de tiempo para evacuar todos, que no en una urbanización donde tenemos unas calles que son suficientes para dos coches. También importante saber que si estas calles son muy estrechas, bomberos no van a poder pasar por ahí. Entonces, es crítico evacuar a la gente porque bomberos no podrán llegar a ayudarlos. Entonces, hay que saber cuánto tiempo se necesita para evacuar la zona. Esto se puede hacer con simulaciones de evacuación. Y el estado, bueno, de las vías de evacuación. También si hay mucha vegetación alrededor o no, si estamos en una zona con una topografía difícil o estamos en una zona plana, porque también la topografía puede afectar mucho. Entonces, claro, según dónde empieza el incendio, sería interesante identificar
cuánto tiempo se tiene a disposición para evacuar, entonces, en cuánto tiempo llegará el humo y el incendio a la zona urbanizada y luego cuánto tiempo se necesita para evacuar esta zona. Sí, es un proceso, hay que entenderlo como un proceso complejo, ¿verdad? No es una decisión que toma una única persona, sino que estará a cargo de las autoridades y por eso lo que mencionaste de la planificación. Lo Sí, importante es claro. cómo cambiar la visión y cómo cambiar ese concepto de tal vez contacto un poco cómo nos organizamos, ¿verdad? Entonces, en una empresa si existe un encargado de seguridad y salud ocupacional, puede existir también una persona a cargo de la continuidad del negocio, pero no hemos logrado todavía incorporar esta visión del riesgo de incendios forestales o en esos incendios de afuera, cómo nos podrían afectar dentro. Y justamente nos toca, tenemos pendiente como país iniciar esa conversación de, bueno, si tuviéramos una afectación a nivel de estas zonas, cómo podríamos proceder a gestionar una evacuación o el salvamento de estas personas. Importante destacar, bueno, y aquí queda, ¿verdad? Decisión de las autoridades y por supuesto muchas veces las comunidades también tienen organización. Entonces creo que este webinar es introductorio, pero nos está dando muchas alertas de ciertos pendientes que tenemos para nuestro país. Sí, gracias. También quería añadir que claro, cuando haces un plan de ese tipo, siempre es muy importante involucrar a lo que son los stakeholders desde el principio. Entonces, bomberos, protección civil. Por ejemplo, aquí en España, yo no sé cómo funciona en Costa Rica, pero en España es bomberos que da la orden de evacuación o de confinamiento. Entonces, si son ellos los que toman la decisión, pues es muy interesante tenerlos involucrados desde el principio para saber si efectivamente los escenarios que tú te planteas tienen sentido o no, si ellos o si ellos han contemplado otro tipo de escenario. Entonces es muy importante siempre, si, cuando se puede colaborar con las autoridades, que al final son ellos que gestionan la emergencia. La siguiente consulta, por ejemplo, en Costa Rica, las áreas protegidas como parques nacionales en sectores como Guanacaste han enfrentado incendios. ¿Qué tipo de monitoreo o trabajos iniciales se deben hacer para controlar estas situaciones? Ejemplo, monitoreo con drones o qué específicamente. Claro, esto sí, es una muy buena pregunta. Entonces, depende mucho de la zona. Aquí en España tenemos parques naturales en muchas zonas, pero España es muy poblada y con una densidad bastante alta de población, especialmente aquí en Cataluña. Entonces, hemos visto que la detección em, ocurre siempre de manera muy rápida y siempre es alguien que ve el incendio y llama. Esto probablemente no es el caso para muchas otras zonas del mundo, donde podemos pensar, por ejemplo, en los incendios de Siberia de hace unos años, que claro, estos incendios se detectaron días después porque no había nadie en el bosque. Y entonces, claro, drones es una opción. Yo sé que en Italia lo han hecho, en el sur de Italia hay una región que lo hizo. Empezaron el verano pasado, entonces en el 2024, y los drones eran, entonces ellos hicieron un mapa en base a las igniciones de los años pasados para saber, vale, cuál es la zona de mi región donde hay más igniciones. Entonces, voy a poner drones allí porque sé que probablemente habrá más igniciones en la misma zona. Y los drones sirven para detectar incendios en esta zona y lo que hicieron fue detectar a una persona que estaba empezando un incendio. Entonces el dron filmó exactamente a la persona que estaba empezando el incendio. Entonces, muy útiles, pero claro, los drones pueden cubrir una zona limitada. Entonces, primero hay que saber si esa zona efectivamente es una zona de alto riesgo, entonces donde habrá
también alta probabilidad de incendio o no. Otra opción son mapas satelitales y identificar la radiación del incendio desde el satélite. Pero esto em, todavía está en fase de desarrollo. Entonces, no sé si ya hay algo que se pueda aplicar. Am, ¿De acuerdo? Y la siguiente sería, respecto a las zonas urbanas, ¿existe algún manual o documento que diga cuáles son los pasos para implementar según la zona los estudios o monitoreos y con base a ello capturar datos para la toma de decisiones y creación de políticas? sí, Tal vez, existen Pascal, documentos. disculpa, tal vez Sí, aprovechar porque me parece que esta pregunta está muy relacionada a la siguiente, porque nos están solicitando ver algún manual o documento que ayude al análisis y la sí, segunda pregunta va enfocada a esta autoevaluación. Pero entonces, ¿qué herramientas existen sí. justamente para poder hacer esa toma de decisiones o inclusive capacitarse en este tema? Existe, sí, existen, no es legislación, son líneas, bueno, son guías. Ah, voy a buscar y pasaré en el chat un enlace de un documento, porque creo que esto podría ser muy interesante. Y es un documento donde se ha hecho a ver. Básicamente un resumen de todas las guías que actualmente existen para, para mitigar el riesgo de incendios. Y también hay guías de autoprotección, también hay guías de análisis de riesgo para comunidades. Entonces, sí que hay material. Estoy En buscando. este caso, lo que podríamos hacer, dado que tenemos el registro de los participantes, Pascal, para que Ujú. estés tranquila, entonces podrías buscar la información y se la reenviamos por correo Ah, pues electrónico genial, lo haré al así. correo que ellos registraron en su participación para que estés más, más tranquilo, porque todavía nos quedan preguntas. Nos quedan dos preguntas más. Entonces, bueno, sabemos, tal vez en resumen, sabemos que existen guías y Pascal nos va a hacer el favor de compartirnos los enlaces y yo con mucho gusto se los voy a hacer llegar por, con el correo electrónico con el que ustedes se registraron en el sistema. Vamos a ver. Las preguntas que tendríamos ahora serían las que están en el chat. Y vamos a ver, dice, ¿cuál es la estrategia recomendada desde el punto de vista urbanístico, tomando en consideración el tipo de vegetación y las actividades agrícolas con prácticas críticas como quemas? Esto va enfocado, tal vez como comentarte, en Costa Rica es muy común, todavía tenemos muchas zonas agrícolas en donde quemar el suelo es parte Ujú. de esta reutilización y para garantizar, ¿verdad?, que vamos a tener eh, una siembra productiva. Entonces, ¿conoces o se ha valorado este tipo de prácticas dentro de los Sí, estudios que están realizando? entonces aquí también en España utilizamos el fuego. No sé si en Costa Rica aquí en España la temporada es limitada en que tú puedes utilizar el fuego. En invierno solo lo puedes utilizar en invierno. Una vez que empieza la temporada de incendios, pues no se puede quemar el campo. No sé si en Costa Rica aquí hay limitaciones o no. Se podría planificar o se podría plantear algo así en que las temporadas más críticas, pues se prohíbe. Otra cosa es que hemos visto que los incendios agrícolas no son muy intensos. Entonces, allí sí que se puede proteger mucho la urbanización, por ejemplo, poniendo unas zonas libres de vegetación, unos cortafuegos, que no tienen que ser muy largos porque la intensidad del incendio, en comparación con la de los bosques, por ejemplo, es más baja. Em, También aquí en España utilizamos mucho la zona agrícola para parar el fuego.
Entonces, utilizamos lo que llamamos un paisaje de mosaicos, donde tenemos zonas con, digamos, el bosque y al lado ponemos una zona agrícola, una viña o unos olivos. Claro, aquí el tipo de cultura es diferente, pero la agricultura aquí nos puede ayudar mucho. Y claro, cuando se quema para las prácticas, bueno, de agricultura, pues allí sí que se pueden tomar medidas, según la intensidad del incendio, como por ejemplo crear cortafuegos. Creo que esto es parte, tal vez voy a asociar esta respuesta que estás dando a un comentario que nos hace Evelyn Quesada, que también genera un comentario, y es importante trabajar en concientizar a las personas de esta realidad que se vive hoy en día con los incendios forestales. Y sí, justamente, Evelyn, esta era la intención de invitar a Pascal el día de hoy. Estamos acostumbrados o conocemos la problemática más este año en nuestro país. Hemos tenido incendios muy importantes a nivel de estructuras, pero ya estamos teniendo también una problemática importante a nivel de incendios forestales. Y, y como les decía, bueno, este webinar nos viene a despertar varias alertas y nos está diciendo, ojo, no estamos abarcando esto o nos faltan todas estas áreas por conocer. Entonces, muchísimas gracias por ese comentario y en este caso de Jimmy también destacar, ¿verdad? Sí se necesita educación, inclusive a las personas a cargo de todas estas estrategias agrícolas, ¿verdad? Entonces ya no sería solo bomberos, sino necesitamos empezar a integrar al SINAC y toda la parte de organización rural en este tipo de decisiones y estrategias. Entonces, gracias a ambos por su comentario. Y ya nos quedarían dos preguntas. En el caso de Jorge, nos dice alguna especialización académica de evaluación de riesgos enfocada en incendios que nos pueda recomendar, maestría, diplomado u otra. Ahí yo quiero tal vez comentarles que, bueno, Pascal y yo nos conocimos en la maestría internacional de ciencia e ingeniería, bueno, de ciencia de ingeniería en seguridad contra incendios, que les estoy compartiendo el enlace justamente acá en el chat para que conozcan. IMFC es un programa internacional muy conocido a nivel mundial que justamente lo que permite, ¿verdad? Hacer ese cambio de chip y formar profesionales en el área de ingeniería en seguridad contra incendios. En nuestro país no contamos con esa especialidad, entonces contarle a Pascal, sí tenemos muchos cursos y tenemos mucha influencia de lo que sería la NFPA, inclusive tenemos una carrera a nivel universitario que forma ingenieros mecánicos con énfasis en ingeniería en protección en seguridad contra incendios, pero enfocado siempre a estructuras. Entonces no sé si hay algún otro programa que quisieras recomendar o tal vez algo en español que sepas está disponible. Sé que también hay entonces, sí, comentando sobre lo del máster internacional que hicimos tú y yo, Mónica, ahora se ha integrado también, se han integrado los incendios forestales dentro de las clases. Entonces, se dan aquí en Barcelona y hay dos cursos específicos sobre incendios forestales y incendios de interfaz. Entonces, también a nivel internacional se ha visto que este es un problema y que hay que abordarlo y que hay que formar ingenieros que no solo sepan de incendios dentro de edificios, pero también de incendios forestales. También hay otro máster que, pero no sé si este año se ha hecho es un máster aquí en España, se llama Máster Fuego y es específico sobre incendios forestales. Am, no estoy segura de si este año lo han hecho o no, pero es un máster que está enfocado para trabajadores. Entonces, esto quizá podría ser interesante también. Pero sí, hay muy poca formación para ingenieros que no sean ingenieros forestales sobre la temática de incendios forestales. Gracias ahí por la aclaración. Y la última pregunta nos dice, ¿qué tan común es utilizar rociadores automáticos en fachadas como estrategia de mitigación de riesgo?
no es común para nada. Aquí todavía hay que estudiar el efecto de los rociadores o del water mist en casos de que el incendio venga desde fuera, porque hay que contar que cuando hay un incendio forestal también hay mucho viento. El viento viene creado del incendio, por el incendio. Entonces, hay que estudiar en cuáles condiciones de incendio pueden ser eficaces o no. Sí que estos sistemas se están vendiendo en Estados Unidos, pero no hay nada de ciencia ni de investigación detrás de esto. Bueno, que yo haya visto, ¿eh? Entonces, seguramente es algo muy interesante, pero al día de hoy no, nadie ha investigado la eficacia. Sí, tal vez aquí aclarar, sabemos que el incorporar agua va a tener un punto a favor en lo que sería la protección, pero usualmente en seguridad contra incendios, para poder recomendar una estrategia de protección, buscamos un estudio, un estándar o, ¿verdad? Un criterio técnico que nos indique que verdaderamente es efectivo. Entonces, probablemente existen esos estudios en este momento, puede ser que FM u otros laboratorios internacionales estén haciendo el estudio. Entonces, sin duda, dentro de unos años, lo que conocíamos hoy va a ser muy diferente a lo que encontramos en este momento disponible. Además de que la realidad europea tiende a ser diferente a la realidad norteamericana y mucho de lo que nos llega a Costa Rica, ¿verdad? Viene primeramente muy enfocado en Estados Unidos, más que todo Mm, inclusive lo que está disponible en el mercado. Para ir cerrando, porque nos quedan unos pocos minutos, importante el comentario que nos hace Wendy también, es importante que se involucren los municipios. En estos son cosas fundamentales, son municipalidades que son como organizaciones políticas a nivel regional que muchos no cuentan con planes reguladores regionales, lo que favorece un crecimiento desplanificado que favorece los incendios en la interfaz. Claro que sí, Wendy, tienes razón. Y dentro de preguntas y respuestas, veo que nos escribe Mauricio Hernández. Mauricio nos colaboró con talleres en el año pasado, un taller que realizamos justamente para motivar a personas para que fueran bomberos voluntarios para atender incendios forestales. Y él justo tiene a cargo las brigadas, una brigada, nosotros, la Brigada del Cerro de la Muerte. Y él dice que hace unos meses la Brigada del Cerro de la Muerte brindó una charla sobre manejo integral del fuego en el TEC, justamente fue parte del Congreso Nacional que organizó CONARE el año pasado y tuvimos la colaboración del SINAC. Y llamamos la atención a la academia en incluir este tema y hoy se ve reflejado. Bueno, qué dicha, ¿verdad? Tenemos que hacer esos contactos estratégicos, Mauricio. Y ahora nos pregunta, ¿van a incluirlo en alguna especialidad o inclusive ingeniería forestal? Bueno, en el tecnológico hay una carrera que se llama ingeniería forestal. Comentarte que no lo hemos abordado, pero yo creo que a partir de hoy, Pascal, estamos visualizando esta necesidad de conocimiento, esta necesidad de conexión, esta conexión que podría migrar inclusive en algún curso, en alguna especialidad y retomar, ¿por qué no?, alguna alianza, ¿verdad? Con el gobierno de España, justamente para lograr esta capacitación no solo a la academia, sino también a todas estas personas y organizaciones que ustedes han mencionado el día de hoy. Entonces, tomamos nota, Mauricio, desde CONARE, desde la Subcomisión de Gestión del Riesgo, que hay interés y justamente necesitamos trabajar en esas políticas de cambio para favorecer todo esto que ustedes están mencionando. No sé, me parece que ya no tenemos preguntas. Bueno, me gustaría, bueno, las personas lo que están solicitando es que por favor se les considere en el seguimiento de este tema. Entonces, bueno, aquí ya sería como compromiso, ¿verdad? Inclusive por parte del tecnológico, contarles que el tecnológico cuenta en la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Higiene Ambiental. En esa carrera, yo aporto en el curso de Seguridad contra Incendios. Si bien está enfocado a este trabajo que realizan los prevencionistas, y toda la parte de análisis de vulnerabilidad en seguridad humana,
bueno, perfectamente podríamos buscar algún enlace, ya sea con Fundatec, con Conare u otros, y justamente también, ¿por qué no con Pascal? Para que el próximo año traigamos sorpresas de formación de parte de CONARE, de parte del TEC y de parte de todos los miembros de la Subcomisión de Gestión del Riesgo, queremos agradecerte, Pascal, de verdad. Como puedes ver, estamos muy interesados en el tema. Esto es una pincelada de todo lo que sabes y todo lo que conoces. Entonces, queremos aquí dejar el canal de comunicación abierta y de verdad estás cordialmente invitada para que el próximo año desarrollemos actividades en Costa Rica. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y encantada de, bueno, de compartir todo esto con vosotros y de seguir colaborando. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los asistentes y que tengan un muy buen día. Entonces, aquellos que se registraron en el sistema, estaríamos haciéndoles llegar ese link o esa información ahí que nos quedó pendiente. Y si no, de todas formas, entonces podrían contactar. Si algo sucediera que no podemos contactarnos, está el correo de la Subcomisión de Gestión del Riesgo. Si tal vez Elena o Ignori me podrían ayudar y colocan el correo de la subcomisión acá en el chat para que ellos puedan tener también comunicación con nosotros. Entonces, que tengan un muy buen día y hasta luego. Gestión del riesgo @conare.ac.cr. Ay, teníamos personas del Salvador también. Teníamos Perú y El Salvador. Qué bueno. No he cerrado sesión porque ahí siguen saludándote, Pascal. ¿Cómo? Que no termine la sesión porque Ya. justamente ahí siguen enviando saludos y Sí, sí, agradecimientos. sí. Veo, estoy Está leyendo muy, el muy chat yo activo, qué también. lindo. Muchas gracias, de verdad. Qué gusto que les motivara el tema y que tengamos Mm. más personas a bordo de este tema de la seguridad contra incendios. Tenemos que hacer equipo, me encanta.